el capítulo 1, que es donde estamos estudiando, Romanos, el capítulo 1. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1, o Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Hay varios que me están diciendo que no se pueden conectar, así que no estoy seguro cuál sea el problema, pero estamos transmitiendo en vivo desde Bragado por Facebook Live y yo entiendo que hay algunos que no están pudiendo conectarse. Lamentablemente esas cosas pasan, así que espero que pueda cambiar la situación. Romanos 1 dice así, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién? Eso fue lo que vimos la semana pasada, Cristo, el medio por el cual Dios hace todas las cosas. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la lectura y vamos a aquellos que están viendo, vamos a tener un momento de oración antes de continuar con la enseñanza. Nuestro Dios, gracias te damos por esta gloriosa mañana que nos concedes y gracias por los hermanos a la distancia que están pudiendo sintonizar y la transmisión y bueno, que sea de provecho para cada una de sus almas. Pedimos que tú guíes a tu siervo a poder enseñar con sencillez y con libertad y bendice tu palabra a los corazones. Deseamos, oh Dios, que estés bendiciendo a los hermanos en 9 de julio, en los hogares representados ahí. Pedimos también por los hermanos en Ezeiza, los que están pudiendo contemplar esta mañana, que tú los estés guardando. Por los hermanos en Estados Unidos que están mirando, que tú puedas bendecirlos a ellos. Y rogamos, oh Dios, que una vez más te acuerdes de tu pueblo, las necesidades que tenemos de ser protegidos, de ser guardados de este mal presente, que tú sabes el motivo, la causa detrás de esta situación que está sucediendo en todo el mundo. Y pedimos, oh Dios, que tú puedas obrar tu buena voluntad en los corazones para que muchos puedan llegar a través de esta situación, esta pandemia, al conocimiento de Cristo, a humillarse, a postrarse, a no tener que preguntar desde los cielos hasta cuándo no se van a humillar delante de mí. Pedimos, oh Dios eterno, que ayudes a los hijos de los hombres a dejar las simplezas, la vanidad, a reconocer que tú eres Dios. Una vez más te agradecemos
por este tiempo en tu presencia. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a seguir desarrollando el versículo 5. Dios mediante, ese es el texto que estamos desarrollando. Habíamos hablado acerca del Evangelio, el resumen del Evangelio que está en las primeras 4 palabras del versículo 3, donde Pablo nos dice que él había sido apartado para el Evangelio, es de Dios, como ya dijimos. Dios es la fuente del Evangelio, no lo inventó Pablo, no lo creó Pablo, no es de Pablo, es de Dios, ha sido de Dios desde los días de la eternidad, como ya dijimos, desde antes de los siglos. El Hijo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ha estado en el anticipado conocimiento de Dios, en su soberana voluntad desde antes de los siglos, o sea que estamos teniendo un evangelio que ha sido engendrado en Dios y que el tema en realidad, en la esencia, es Dios en su plenitud, pero específicamente es el Hijo de Dios. Ya lo hemos dicho repetidas veces en nuestra enseñanza desde que comenzamos el estudio, que lo que más Dios se complace, lo que más deleita, lo que más valora, lo que más estima, lo que más aprecia. Y hablamos del Padre, este es el Hijo de mi complacencia, el que hace todas las cosas para el agrado de su Padre, como dice Juan 8:28, en el cual el Padre se deleita y el Hijo se deleita en él. O sea que dentro de la misma Trinidad, por así decir, hay una suficiencia, no necesitan nada fuera de sí mismos, están completos en ellos mismos. No es que hubo una necesidad de crear al hombre o al mundo, eso no salió de una necesidad en Dios, ni de una obligación en Dios de hacer estas cosas. La Biblia dice que el puro afecto de su voluntad fue el que hizo estas cosas, pero acá tenemos el Evangelio resumido en la frase acerca de su Hijo. O sea que hemos dicho esto otras veces, lo vuelvo a recalcar, el tema del Evangelio es Cristo. Si alguien te habla del Evangelio, te habla de destinos o lugares donde tenés que ir, bueno, ya han desviado del tema del Evangelio. El Evangelio no es un lugar, el Evangelio es una persona. El Evangelio es el testimonio que Dios tiene acerca de su Hijo, 1 Juan capítulo 5. Es Él, es el mensaje de Él. Y obviamente el Hijo vino a dar a conocer al Padre. Y es el Padre que a través de las Escrituras da a conocer el Hijo. Porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10 que en el volumen o en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que Cristo es el mensaje claro del Evangelio. Y cuando llegamos al versículo 5 estuvimos hablando de la frase por quién es el medio. Esta frase aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Cristo es el Juan 1.1 y Juan 1.3 y Juan 1.14, Juan 1.18, Juan 1.10. La Biblia nos habla de que por medio de él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Cristo es el creador directo, el agente directo de la creación. Él no es meramente el autor, sino también el medio por el cual todas las cosas se hicieron. Y después la Biblia nos habla obviamente que es por medio de él que tenemos la reconciliación, por medio de él tenemos la justificación, por medio de él se produjo la propiciación de nuestros pecados, por medio de él tenemos la adopción, por medio de él tenemos la aceptación delante de Dios, por medio de él tenemos el acceso, por medio de él agradecemos, por medio de él es que servimos a Dios, porque él nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que por medio de Cristo la iglesia recibe todas las bendiciones espirituales. Es por medio de él que nosotros somos salvos, es por medio de él que nosotros somos santos, porque por una ofrenda hizo perfectos para siempre, dice la Escritura, a los santificados. O sea que es por medio de Cristo que todas las cosas suceden. Eso es lo que estuvimos mirando la semana pasada. Ahora, la siguiente palabra es importante en el Nuevo Testamento y Pablo la utiliza repetidas veces también en la Epístola a los Romanos, pero es la frase recibimos. ¿Por quién recibimos? Notan esa pequeña frase, recibir. Esta palabra, conforme a varios estudiosos del idioma original, el griego, me dicen que tiene 2 sentidos en el Nuevo Testamento. Un sentido es una acción pasiva de recibimiento.
y otros sentidos una relación activa. O sea, es algo que nosotros tomamos y otras veces es algo que meramente se nos da sin que nosotros nos demos cuenta. Lo que sí implica esta palabra recibir es que si alguien está recibiendo es porque implica que alguien está dando. Eso lo entendemos al mirar las Escrituras. Si nosotros estamos recibiendo, entonces significa que alguien está dando. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de este tema de recibir. Ahora, en Romanos 1, el versículo 5, está hablando Pablo acerca de un atributo de Dios, un atributo de Cristo, que es la gracia, por quien recibimos la gracia, y después un oficio o un don dado a la iglesia, específicamente al apóstol Pablo, que es el apostolado. Y cuando Pablo dice, por quién recibimos la gracia y el apostolado. Cuando dice la gracia, podemos hablar de la multiforme gracia de Dios, la cual Pedro describe en el capítulo 4. Cuando dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero quiero pausar aquí un momento, porque vuelvo a insistir con el tema de recibir y después lo que recibimos. Nosotros entendemos de la Escritura que esto es un tema muy amplio. O sea que la Biblia nos habla de recibir de parte de Dios todas las cosas. Para empezar a entender este tema de por quién recibimos, tenemos que entender que Cristo es el agente no solo de lo visible, sino de lo invisible, no solo de lo terrenal, sino también de lo espiritual. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, hay varias escrituras que hay que mirar para empezar a comprender este pasaje. Por ejemplo, vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de San Juan. San Juan, el capítulo 3. San Juan, el capítulo 3. Y esto debe obrar en nuestros corazones, lo cual obró en el apóstol Pablo. A través de sus epístolas, él fue desarrollando este tema con una palabra que él utilizó mucho, que fue dar. Quien da. Él cuando escribe, está predicando un mensaje a los atenienses, hablando acerca de Dios, que todos los hombres reciben porque Dios da. Y esto es pasivamente. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la Biblia dice, Él es quien da a todos vida. Nosotros no pedimos vida. Yo no pedí vida. La vida es la que Dios da. Nosotros, no es que nosotros estamos todos los días pidiéndole a Dios que nos dé vida. Nosotros recibimos de Dios la vida. La recibimos a cada momento. La recibimos cada día. La recibimos en el ejercicio de lo que dice Apocalipsis 4:11, en el ejercicio de su voluntad. O sea que Él nos da la vida. La siguiente frase que nos dice Pablo en Hechos nos da el aliento. Para aquellos que me han oído en Ezeiza, saben que repito esto varias veces, pero la Biblia nos dice que Dios nos da el aliento y que Él le da el hálito a todo ser humano. La ciencia dice que el hombre respira entre 17 y 20,000 veces por día aproximadamente. O sea que nosotros estamos recibiendo de Dios hálito de vida, aliento, 20,000, por ejemplo, 18 a 20,000 veces al día. Y no es que lo estamos pidiendo, porque sería casi imposible para nosotros pedir. Es algo que recibimos pasivamente. No estamos tratando de desechar esa dádiva divina. No la estamos empujando. Nosotros, sin entenderlo, comprenderlo, muchas veces sin agradecer, nosotros estamos recibiendo de las 24 horas de parte de Dios el aliento. Pero Pablo concreta esto aún más. Dice, no solamente Él es el quien da vida y aliento,
sino Pablo dice todas las cosas. Agrega eso como, no voy a seguir con la lista porque la lista es demasiado larga. Entonces Pablo dice, bueno, aliento, vida, aliento, etc. Recibimos de Dios físicamente la vida, el aliento y todas las cosas. Ahora, la vida no la podemos crear, el aliento no lo podemos nosotros con decisión tomar 24 horas 7. Dios puso un sistema impresionante. Nosotros que aun cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue respirando. Cuando nuestros sentidos no están funcionando como nosotros pensamos, podemos decir, bueno, yo respiro por mi voluntad los días cuando no estoy durmiendo. Pero en realidad ni pensamos, nosotros vivimos agradecidos a Dios por la vida que Él nos da. Nosotros meramente vivimos, recibimos de Dios pasivamente la vida, el aliento y todas las cosas continuamente. Y cuando dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? Bueno, estamos en Juan 3, noten en el versículo 27. Este es un concepto de Juan el Bautista. La Biblia llama a Juan el Bautista, de los hombres nacidos de mujer, no había mayor que él. Y este es lo que dice la escritura de Juan el Bautista, versículo 27. Respondió Juan, había un tema que habían venido algunos discípulos diciendo que Cristo estaba teniendo más discípulos que Juan y que sus discípulos estaban yendo a Cristo. Y es cuando él responde la frase: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pero en medio de ese concepto, de los hombres más grandes que existió, reconoció que todo lo que poseía era de Dios. Y cuando lo tenía era de Dios y cuando lo quitaba era de Dios. Eso fue cuando lo dijo Job, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. Por fuerza, tomar algo por fuerza también es recibir. Dios no solamente da las cosas, y eso es pasivamente, sino que las quita, y eso es activamente. O sea, aquello que Él nos da, Él también lo puede quitar. Nos dice en Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre. Ahí ya mantiene un argumento firme, dogmático. No puede. No hay poder en el hombre. Noten lo que dice. No puede el hombre recibir nada. O sea, no puede tomar para sí nada. No puede decir, esto es mío por mi voluntad. Esto lo tengo porque es mío. No. Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Noten que recibir y dar van en conjunto. Si estoy recibiendo, a alguien está dando. Si estoy recibiendo, entonces Dios está dando. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. ¿Del dónde? Del cielo. O sea que Dios es el que da todas las cosas. Acá tenemos entonces la dádiva de Dios. La dádiva de Dios. Miremos otro pasaje que es el de Santiago, el capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Dice así: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Déjeme darle una ilustración nomás. Ilustración que a mí me gusta mucho. Hay alguien que me está pidiendo acá aceptación en Facebook, así que voy a aceptar, así pueden mirar. A mí me gusta una ilustración en el Evangelio de Juan, cuando Cristo está en su juicio. Y Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? A lo cual Cristo responde a eso. Ninguna. No puede el hombre. La referencia de Juan el Bautista, no puede el hombre. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de mi Padre. ¿Notan eso? ¿Notan cuán ligado está lo que tenemos y lo que nos ha sido dado? Que aún la autoridad para crucificar
a Cristo. Aún la autoridad para crucificar a Cristo es dada por el Padre a Pilato. No es que Pilato la tiene por decisión propia, sino que Dios es soberano en los asuntos de su Hijo y que la autoridad que tuvo Pilato para crucificar al Hijo le fue dado. Entonces, ahí observamos esa autoridad, esa dádiva. Todo es dado al Padre. Ahora, Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, miremos otro pasaje, y este está en el Antiguo Testamento, es el libro de Oseas, el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas, Antiguo Testamento. Y fíjense en el capítulo 2 del libro de Oseas, pasaje que me gusta mucho en cuanto a esto, ¿por quién recibimos? Oseas, el capítulo 2. Y Dios está altercando con Israel a través del profeta Oseas y le dice así en el versículo 8, Dios trata un tema aquí, el tema de las dádivas, el tema de sus dones, el tema de sus beneficios. Y Dios dice esto en Oseas 2:8, hablando de Israel, ella no reconoció. Es importantísimo el reconocimiento nuestro cada día, de que vivimos porque Él nos da la vida, de que respiramos porque Él nos da el poder respirar, de todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Y si nosotros no vivimos en ese principio de que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, todo lo que tenemos es de Dios, aquí vemos una simpleza de beneficios diarios. Fíjense lo que dice Dios. 2:8. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Ahora Dios dice que no me daban gracias a mí, fíjense lo que dice el texto, que ofrecían a Baal. Baal era un dios que no era Dios. Era un dios que Israel adoraba. Habían cambiado su gloria por la que no tiene gloria. Habían hecho eso en Jeremías capítulo 2. Se habían entregado a dioses falsos. Y aquí ellos estaban entregando la gratitud de lo que ellos poseían a alguien que no existía, que no se los daba. Muchas veces nosotros mismos nos atribuimos lo que recibimos. Voy a llevarlos a eso, pero antes de llevarlos a eso, fíjense lo que dice el versículo 9. Por tanto, porque esto está sucediendo, porque no me reconocen, porque no reconocen que yo les doy, que el pan, el trigo, el vino, el aceite, la plata y el oro, yo se los estoy dando. Y ellos lo están recibiendo con abundancia y con gratitud, pero le están dando el agradecimiento a Baal y no a mí, porque no me reconocen a mí, por tanto, dice, yo volveré y tomaré. Eso es por la fuerza. Eso es recibir activamente, eso es quitar. Eso es quitar. Ese es el doble sentido que tiene esta palabra. Aquí tomaré, dice, mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, quitaré mi lana, mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. Yo dice, voy a sacarle. Como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. En la situación de Job fue una prueba. Pero en la situación de Israel es un castigo. ¿Por qué? Porque no reconocen que Dios les ha dado estas cosas. Si recuerdan la historia, no tengo tiempo para ir ahí, pero el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cuando vio esa mano que escribió en la pared y llamó a Daniel, y Daniel vino a interpretar, le dijo al rey Belsasar, le dijo, tú acuerdas lo que pasó con tu padre, y tú sabes lo que pasó con tu padre. Y Dios le quitó lo que tenía y se lo volvió a dar, después que él reconoció. Pero como él no reconocía y él dijo, no es esta la Babilonia que yo he hecho, y esto es mío, y esto es mío, esto es mío, entonces dijo, no, te equivocás, todo lo que tienes es mío, y te lo voy a quitar para que reconozcas, te des cuenta que aún la razón, una mente sana es mía. La Biblia dice que Dios quitó al papá de Belsasar, Nabucodonosor, su razón, y lo puso con las bestias del campo.
Y por 7 años estuvo ahí, hasta, dice la Biblia, que reconocí que el Altísimo Dios es el que da. Es el de quien nosotros recibimos todas las cosas. Entonces, Nabucodonosor tenía que reconocer que Dios era el autor de todo su bien, de toda su fuerza, de todo su poderío, de toda su gloria, de todo su dominio, de todo lo que poseía Nabucodonosor, lo recibió de parte de Dios. Y Dios le dijo, se lo voy a quitar. Y se lo quitó. ¿Con el motivo de qué? De enseñarle una lección. Y la lección es que Dios es el que da y lo da a quien quiere. Y lo distribuye como Él quiere. Pero también lo quita cuando los hombres no lo reconocen. Entonces, acá tenemos a Nabucodonosor, Belsasar, y Daniel le dice a Belsasar, cerrando este testimonio, dice, vas a morir esta noche. Porque el Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Eso es Daniel 5:20. El Dios en cuya mano está tu vida, 5:23. Nunca honraste. El Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos están tus caminos, nunca honraste. Ahí tenemos esa ilustración. Pero ¿qué pasa cuando las dádivas corrompen nuestros corazones? Y nos llevan a aún pensar primeramente de que nosotros recibimos o merecemos estas cosas. Fíjense, vayamos a Deuteronomio, el capítulo 8, un momento, pasaje del Antiguo Testamento. Deuteronomio, el capítulo 8. Deuteronomio, el capítulo 8, fíjense. Dice así, versículo 11. Preciosos pasajes estos en cuanto a las dádivas de Dios y el reconocimiento. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edifiques casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, acá viene la frase de Dios, es la palabra de Dios a toda la abundancia que Dios les dio. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, es por mí que tengo todo esto. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios estaba diciendo a Israel, todo lo que tienes lo he dado yo. No digas en tu corazón mi poder y mi fuerza. No digas en tu corazón esta mañana que hay algo que tienes en tu mano, en tu casa, en tu vida, tu trabajo, tu fuerza, tu aliento, tu vida. Todas las cosas que posees tienen una sola fuente, tienen un solo autor, es Dios. No digas en tu corazón, esto es mío, porque no es tuyo, le pertenece a otro. Siguiendo pensando en esto, fíjense, Primera de Crónicas, el capítulo 29. Acá tenemos un hombre como David que reconoce estas cosas. Primera de Crónicas, capítulo 29. Estamos hablando acerca de recibimos. Pablo entendía el mensaje. Él entendió esto, lo profundiza aún más en sus epístolas. Este tema de lo que él recibía de parte de Cristo. Va a traer una exhortación muy fuerte a la iglesia de Corinto. Una iglesia que no reconoció el recibimiento, de dónde procedían las cosas. Pero fíjense, Primera Crónicas, capítulo 29. Nos dice el versículo 11, tuya es, oh Jehová. Tremenda frase. Si ustedes leen Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él mismo le dijo a David en Salmo 50, si yo tuviese hambre, no te pediría a ti, porque míos son todas las bestias del campo.
Entonces Dios dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti, porque mía es todas las bestias del campo. Y acá dice Dios, la magnificencia, David dice, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Entonces acá definimos que si Él es la fuente de todo, entonces le pertenece al todo. Por tanto, tenemos un dador y uno que recibe. El dador es Dios. El que recibe somos nosotros. Déjeme seguir leyendo y ahora quiero ilustrarlo con algo que vamos a entender. Dice, tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y acá viene la frase de David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David entonces entiende esto, versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. De tu mano es y todo es tuyo. Entonces, Dios no solamente es la fuente, a Él le pertenecen todas las cosas y Él da para que nosotros devolvamos en ofrecimiento de adoración. O sea que Él nos da las cosas para que seamos agradecidos, para que reconozcamos de dónde proceden estas cosas. Es lo que dice Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado al cielo. David era un rey conocedor de que todo lo que iba a ofrecer a Dios y lo que tenía era de parte de Dios. Entonces, tengan eso en mente. Él es quien da todas las cosas a todos los hombres. Pero, teniendo eso en mente aquí, vayamos a 1 Corintios, el capítulo 4. 1 Corintios, el capítulo 4. Y este es el pasaje interesante de las Escrituras en cuanto a recibir. Vuelvo a decir que Pablo era un entendido en este tema y lo creía de todo corazón. Pablo creía que todas las cosas procedían de Dios. Fíjense, 1 Corintios capítulo 4, el versículo 6. Anterior a esto, Pablo ya viene desarrollando un tema que se había surgido en la iglesia de Corinto, que era el orgullo, y que el orgullo es realmente anulado por este concepto de entender de dónde provienen las cosas. Fíjense, dice capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente? Esa es la primera pregunta. Apunta a alguien. ¿Quién? Quiero que remarquen eso. ¿Quién? Está hablando de una persona. ¿Quién te ha hecho diferente? ¿Quién te ha hecho más sabio? ¿O quién te ha hecho más rico? ¿O quién te ha dado más dones? ¿O quién te ha otorgado esto en la iglesia? Pablo describe los dones a la iglesia dados por el Espíritu Santo en capítulo 12. Y que a cada uno dio como Él quiere. O sea que lo que nosotros poseemos en la iglesia y lo que poseemos en el mundo, lo tenemos porque Dios lo ha dado a su querer, no a mi querer, porque Él lo ha decidido así. Eso lo observamos a través de todas las Escrituras. Y acá tenemos, versículo 7. ¿Se acuerdan? El leproso le pidió al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Voy siempre a ese pasaje porque el poder de Dios en la salud del leproso estaba sujeto al querer de Dios. Si Dios no quería, no iba a ser sano. Entonces, el leproso entendía la doctrina del Dios de poder, porque dijo, si quieres puedes limpiar. Bueno, fíjense, versículo 7 dice, ¿quién te distingue? Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué tienes? Son cosas, son bienes, físicos o espirituales. ¿Qué tienes que no hayas recibido pasivamente? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dios es el autor de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, el argumento es este, Pablo. ¿Quién
Es Dios. ¿Quién te distingue? Dios. ¿ Quién hace la diferencia? Job dijo, tengo mis siervos en casa y yo soy el amo. Pero ¿quién me hizo amo? Dios. ¿Y quién hizo a mis siervos? Dios. Y cuando yo me junto con mis siervos a hablar, eso lo dijo en Job 31, tengo que considerar esto, que delante de Dios somos iguales, porque el que nos hizo diferentes es Él. Pero cuando yo tengo que tratar con mi siervo, le hablo como si yo estoy en el plano de siervo, o como si Él está en el plano de amo. Le hablo de igual a igual, porque el que nos hizo a ambos en el vientre, somos hechos del mismo barro, somos cortados iguales. Nos debe mantener en humildad, que lo que tenemos lo tenemos por la bondad de Dios, por la misericordia, por la gracia de Dios. Dice versículo 7, si lo hemos recibido, la siguiente pregunta de Pablo, que está paralela a la segunda, es ¿por qué? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hubo un pastor que le pidió a otro pastor, dijo, te pido por favor que estés orando por mí para que me mantenga humilde. Y el otro pastor le dijo a él, ¿y qué tienes para hacerte orgulloso? ¿Qué tienes para hacerte orgulloso? ¿Por qué pensás que tenés algo que te puede hacer orgulloso? No tenemos nada. Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, como dice Romanos 11. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Si te glorías es porque ya estás descartando la fuente. Porque estás tomando para ti algo que no te pertenece. Si es tu fuerza, si es tu habilidad, si es tu sabiduría, si es tu vida, si es tu aliento. Si es alguna habilidad propia que otro no tiene, si puedes cantar mejor, si puedes predicar mejor, si puedes, lo que sea que Dios te ha dado y que te distingue de otro y que te hace un poco diferente porque parece ser que sos mejor, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si te glorías en eso es porque ya estás diciendo que tú eres la fuente de tu propia sabiduría, que tú eres la fuente de tu propio poder, que tú eres la fuente de tu propia vida. Dios es el que da todas las cosas. Y tú no te puedes gloriar en nada en absoluto. Él es quien da todas las cosas. Y esto es lo que establece Pablo a los romanos. Déjenme decirles esto. A veces confundimos la dádiva con el dador, ¿no? Por quien recibimos. Y acá está el peligro. Déjenme decirles la ilustración que escuché el otro día de un pastor que le compró una mesa de madera a su esposa. Él la había preparado para dársela en el día de Navidad. Entonces la escondió en la casa del vecino hasta ese día. Y de noche, cuando ella estaba durmiendo, él se levantó, la trajeron con el vecino y la armaron en el living. Y se la pusieron todo. ¿Saben que cuando se levantó la mujer esa mañana, vio la mesa? Y cuando vio la mesa, empezó a abrazar la mesa y decir, te amo, y empezó a adorar la mesa, y qué linda mesa, gracias por la mesa, oh, hermosa mesa, te voy a amar siempre, y te voy a seguir siempre, y te voy a adorar siempre. No puso sus ojos en la mesa. La dádiva era hermosa, pero a quien le dijo te amo, y a quien le abrazó, y quien le dio besos, fue a su marido, el dador de la dádiva. Si tú pones los ojos en la mera dádiva, entonces te has olvidado de por qué Dios lo dio. Él lo dio para ser admirado, para ser estimado, para ser valorado, para que tú puedas decir cuán grande es Él. Él te da todas las cosas para que tú agradezcas a Él. No te abraces de las dádivas. No te quedes con la mera vida que tienes y el aliento y la vida y todas esas cosas. No te quedes ahí. Recuérdate que Él te da estas cosas para que tú puedas acercarte a los pies de aquel, postrarte a sus pies, reconocer que Él es Dios, que Él es el autor de todo tu bien. Y para terminar, volvamos a Romanos 1. Volvamos a Romanos 1. No vamos a poder desarrollarlo, pero fíjense lo que dice Romanos 1. El versículo 5. Dice, ¿por quién recibimos? Entonces, sabemos que Cristo es el medio, Cristo es el autor, y ahora Cristo es el que da todas las cosas en abundancia.
La Biblia dice en Juan 16, texto que no cité, pero muy importante, de su plenitud tomamos todos. La palabra tomar es la misma palabra griega. De su plenitud recibimos todos. De la plenitud, de lo que sobresale de él, de su sabiduría recibimos sabiduría. De su conocimiento recibimos conocimiento. De su vida recibimos vida. De todo lo que él es, nosotros la recibimos. Nosotros somos la expresión viviente de Cristo. Todo lo que poseemos es de él. Es su riqueza. Lo dice más adelante en la enseñanza del Espíritu Santo, Juan 16, cuando dice, tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Pero fíjense lo que dice aquí, Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia. Eso es un término muy extenso en las Escrituras, muy grande, muy largo. Puede ser que lo veamos la semana que viene, no estoy seguro, porque la gracia es multiforme. Está la gracia del perdón, está la gracia del acceso, está la gracia de la redención, está la gracia de la salvación, está la gracia creadora, está la gracia que nos hace todo lo que somos. Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, que es multiforme la gracia. En todo sentido en las Escrituras es multiforme. No está hablando de un solo aspecto, pero déjame decirle que la gracia nos habla de dos aspectos directos. Cuando Pablo dice por quién recibimos gracia, nos habla de él y nosotros. De él que ha sobrepasado nuestra condición. Porque gracia es un favor de parte de él inmerecido. Pero de nosotros nos habla, que tenemos cero merecimiento a todo lo que poseemos. Cero merecimiento. O sea que la gracia es de él. Es de él, por ende, viene todo por algo inmerecido. Todo lo que recibimos no lo merecemos. Pero por ende marca que nosotros tenemos solo un mérito. ¿Qué si Dios no nos hubiese dado la gracia? Yo anoté esto para terminar. Si Dios nos hubiese dado lo que merecíamos, hubiésemos recibido ira, enojo, condenación, juicio, aborrecimiento, castigo eterno, y la lista sigue. Pero para nosotros, que tuvo misericordia de nosotros y mostró a nosotros toda su clemencia, y que nos hizo partícipes de su gracia, nos da todos los favores, todo lo que recibimos sin merecimiento alguno. Esta palabra que utiliza Cristo en Mateo 10, versículo 8, cuando envía a los discípulos, les dice, de gracia recibisteis, de gracia recibisteis, de gracia dad. Cuando dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia. Es interesante la palabra, significa sin causa. O sea que sin causa, Él nos da todas las cosas. Toda la causa está en Dios. ¿Por qué? Porque todo es para la alabanza de este atributo de Dios, para la alabanza de su gracia. Que nosotros, inmerecedores, hemos recibido tanto como el Hijo, pues hemos sido herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es gracia. Y Pablo dice, el Evangelio tiene como expresión suprema la gracia de Dios, por quien recibimos la gracia. Y la gracia siempre precede los dones. Antes de que Dios nos dé algún don en el cuerpo, necesitamos de su gracia. Y la gracia de ser perdonados, en la gracia de ser sostenidos, en la gracia de poder sobrellevar las dificultades, necesitamos de esa gracia. Y vamos a desarrollar más ese tema, Dios mediante. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, gracias te damos por poder estar juntos esta mañana. Gracias por poder compartir tu palabra. Pedimos tu bendición por los hermanos que han podido conectarse y escuchar. Estas cosas lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.